Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, me acompaña el analista de asuntos militares y geopolítico Andrei Martyanov para hablar de los últimos acontecimientos. Primero vamos al ataque, principalmente el de los días 19 y 20 de agosto, que sigue teniendo repercusiones en toda Ucrania y Occidente mientras hablamos. Según Ucrania, murieron más de 16 personas. Y por supuesto, dieron mucho bombo a un hospital infantil y a zonas residenciales, afirmando que fueron alcanzados por fuego ruso. Ahora bien, Rusia tiene una versión diferente de lo ocurrido, respaldada por muchos hechos. Cinco instalaciones militares e industriales, según dicen, situadas en Kiev, la capital ucraniana, y sus alrededores, fueron alcanzadas, según el Ministerio de Defensa. En cuanto a lo lanzado, durante este ataque se emplearon 168 drones y más de 70 misiles. Y esto llevó a Zelensky a hablar de que todavía había equipos trabajando en los lugares de estos ataques rusos y de que faltaban interceptores Patriot, lo cual tiene sentido. La defensa contra los misiles hipersónicos, en particular el Zircon, es por lo demás imposible. Ahora, estas son algunas de las imágenes que han llegado desde Kiev tras el ataque. Daños sencillamente enormes. Aquí hay una noticia que dice que Kiev sigue ardiendo, mientras almacenes y otras infraestructuras continúan bajo fuego mucho después del ataque. En las noticias de Irán, Irán ha lanzado una bomba contra Trump al afirmar que se está planteando seriamente un ataque militar coordinado y distintas opciones en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, mientras Estados Unidos pasa a una guerra económica. Bien, Andrei, primero quería conocer tu valoración del ataque de Rusia. Dicen que es el más devastador en meses, y esto no deja de empeorar. ¿Qué fue exactamente lo que alcanzaron y cómo encaja dentro del enfoque general de Rusia en la guerra ahora? Bueno, quiero decir, es una continuación de lo que se ha hablado antes. Básicamente, cuando el ejército ucraniano, que es un ejército de la OTAN, atacó Starovelsk, matando a niños. Y de hecho fueron 3 oleadas de ataques dirigidos deliberadamente contra esos pobres niños y demás. Y fue entonces cuando Rusia decidió que ya era hora de pasar, en cierta medida, de una operación militar especial a la guerra. Y desde entonces, Kiev y la base industrial de Ucrania están siendo eliminados de forma constante. Serán eliminados. Por ejemplo, Zaporizhzhia está destruida. Es la segunda fundición de acero más grande y está fuera de funcionamiento. Ahora ArcelorMittal, que es la mayor fundición de acero de Kryvyi Rog, ha quedado destruida a la mitad. Así que probablemente ahora le toque a la otra mitad. Y la mayor parte de los restos de la industria militar o de cualquier instalación industrial que quede en Ucrania será destruida. Se está destruyendo mientras hablamos. Los ataques no son solo de noche. Se producen, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y así, después de asfixiar Odessa, ahora los rusos empiezan a demoler también todo tipo de otros lugares. Básicamente, aparte de las tradicionales subestaciones de 330 kilovoltios, el material rodante se ha reducido enormemente y será aniquilado por completo. Así que querían la guerra de vuelta. Eso muestra un poco la guerra, cómo es, y también aumentará en intensidad en los próximos días. Así que es bastante normal. Y este es el final de Ucrania como Estado, no solo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que a estas alturas, en esencia, aún mantienen una especie de frente, pero principalmente están concentradas en esas Festungen, como las llaman, ya saben, por Hitler, las famosas Festungen. Y eso es todo. Quiero decir, es la pulverización física de la fuerza de la OTAN. Este es el mejor ejército proxy que ha tenido jamás el mundo occidental, después de Hitler, por supuesto. Y está siendo destruido, y será destruido. Andrei, quizá podrías hablar de lo que está lanzando Rusia, porque como habrás podido observar, las autoridades ucranianas y Zelensky
Siguen diciendo que interceptan todos los misiles de crucero. Sí, claro. Pero están teniendo enormes dificultades con los misiles hipersónicos, como el Zircon, y quizá pueda ayudar a la audiencia a entender qué es exactamente lo que está lanzando Rusia y cómo lo está lanzando para alcanzar sus objetivos de forma efectiva. Porque ahora mismo, según lo que se ve a simple vista y lo que la gente comparte en redes sociales, todos los objetivos están siendo alcanzados. Pero según Ucrania, siguen interceptando, ya sabe, el 90% de los misiles que les llegan. Pero ese 10% sí alcanza los objetivos, y por eso se necesitan los Patriot. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Deberían llevarse a esas personas del ejército ucraniano, a quienes se los dan, y convertirlos en profesores del Colegio de Mando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, en Leavenworth, Kansas. Ellos les dirán cómo se libra una guerra de verdad. Pero bueno, eso es lo que hacen. Mienten. Han sido total y absolutamente humillados y derrotados, la OTAN y Estados Unidos en particular, en todos los ámbitos. Desde obviamente la operación militar especial hasta Irán, los Patriot no van a ayudarles en nada. Es un sistema patético que en realidad no funciona contra armas modernas de ataque o de lanzamiento a distancia. Así que sí, que se agoníen. Eso es una agonía y continuará durante un tiempo hasta que, en esencia, bueno, si se miran las cifras y lo que está ocurriendo, no pueden interceptar armas hipersónicas. No solo eso, nadie puede interceptar armas hipersónicas, salvo Rusia, que ha diseñado específicamente sistemas de defensa aérea y sistemas antimisiles como el S-300P4 y el S-500, capaces de interceptar armas hipersónicas. El resto del mundo ni siquiera sabe lo que es eso. Estados Unidos ni siquiera tiene un arma supersónica. Olvídese de una hipersónica. Así que si quieren jugar a videojuegos, claro, pueden hacerlo. Pero la vida real, obviamente, es así. Estados Unidos y la OTAN, en general, no tienen medios para interceptar, por supuesto, no solo sus armas hipersónicas. Tampoco podrán interceptar una salva combinada de medios heterogéneos. Desde drones, algunos de ellos están dejando esa zona gris de ser drones para convertirse, en esencia, en algo parecido a misiles de crucero ligeros, como el Banderol o el Geranium 4, que pasa a tener propulsión a reacción. Y luego, por supuesto, todo tipo de otros medios, desde el Cal-A101 hasta el 3M14 Caliber. Y naturalmente, hay toda clase de otras cosas que vuelan por ahí, el Kinzhal y demás. Si quieren probarlo en la vida real, luchando contra los rusos, son bienvenidos. Quiero decir, puedo decirte que la eficacia de sus defensas antiaéreas ni siquiera es algo serio. Pero sí, todo gira en torno a las relaciones públicas. Son buenos en relaciones públicas. Son buenos en propaganda. Y eso es lo que venden a una opinión pública occidental manipulada. Y algunos se lo creen, obviamente, especialmente los baby boomers. Pero hay otras personas que odian tanto a Rusia que se inventan cosas, especialmente los grandes medios de comunicación estadounidenses y los de Europa Occidental. En esencia, son criminales de guerra y promueven esto. Pero la realidad está en las cifras. Están más allá de la comprensión de cualquier general de la OTAN. Saben que han cometido, en esencia, un genocidio contra los ucranianos. Obviamente, les encantaría cometer un genocidio contra los rusos. Al general estadounidense medio o al general medio de la OTAN, especialmente si es alemán, le encantaría matar a tantos rusos como fuera posible. Pero no pueden, porque militarmente no son buenos. ¿Y qué ha pasado? Han matado, es lo que se llama suicidio por policía, ya sabes, a 3 millones de hombres y mujeres ucranianos en operaciones a lo largo de la línea del frente. Y ahora, como declaró ayer Reznikov, exministro de Defensa de Ucrania, sí, es hora de reclutar a mujeres, y ya lo han estado haciendo un poco, aquí y allá, porque se están quedando sin personal. Y los rusos simplemente hacen lo que hacen.
Y esto es lo que es una guerra real. Se trata de matar enemigos, y eso es lo que está ocurriendo. Y no solo eso. Necesitas destruir el potencial militar industrial de tu enemigo, y eso también está ocurriendo. Además, por supuesto, está la militarización de la OTAN. Esencialmente ya no tienen reservas para apoyar a Ucrania, y ahora Ucrania está aislada del Mar Negro. Los rusos se han hartado de todas estas chorradas. Occidente es ahora oficialmente el enemigo existencial de Rusia y del pueblo ruso, y en esencia tiene que ser, sometido. Los rusos no necesariamente quieren destruirlo. Occidente se destruirá a sí mismo. Ya sabe, están haciendo un trabajo estupendo en ese sentido. Pero, si quieren la guerra, existe esta idea de, ¿están los rusos preparados o preparándose para una guerra con la OTAN? Sí, los rusos siempre están preparados para una guerra con la OTAN. Para quienes no lo entiendan, la OTAN y Europa, especialmente Europa Occidental, son enemigos existenciales del pueblo ruso. Estados Unidos solo tiene aquí un privilegio, porque posee el segundo arsenal nuclear, y las superpotencias nucleares tienen que hablar entre sí para evitar lo que en esencia sería el fin de la civilización. Lo demás, Europa, simplemente Europa de Lenda Est. Y así es como los rusos ven a Europa. Bueno, en los últimos minutos, Andrei, de Kiev Independent, está acusando a Rusia de un ataque de doble impacto contra un centro comercial en la región de Dnepropetrovsk, creo que es. No, Dnepropetrovsk, ¿verdad? Dnepropetrovsk o es Dnepropetrovsk. Sí, correcto. Y dice que han matado al menos a 14 personas. Hablemos de esto. Ucrania ha estado enviando cientos de drones, a veces 1000, contra Rusia en un solo día. Según los informes, muchos de ellos, 700, 800, el 90%, casi el 100%, son interceptados. Pero algunos sí alcanzan sus objetivos, y alcanzan a civiles. Entonces, ¿qué opinión te merece esta narrativa de que Rusia es quien está atacando a civiles ahora mismo? Según altos cargos del ejército ruso, dicen que son quirúrgicos en esto, que están intentando evitar causar daño a civiles. Sé que has analizado cómo Ucrania ha librado esta guerra, haciendo quizá difícil ser quirúrgico en este sentido. No es Ucrania, es la OTAN. Sí, la OTAN en general y Estados Unidos en particular es muy buena en eso de la conmoción y el pavor a la hora de matar civiles. Usted mismo vio lo que pasó con Minab, luego el liceo o gimnasio para otros niños en Irán, y eso es lo que hacen. Quiero decir, fingen que no lo hacen, pero no. Forma parte de la doctrina, conmoción y pavor, matar. Usted mismo vio lo que estaba pasando, por ejemplo, también en Irak. Ya sabe, esencialmente ejecutando a gente. Pero bueno, los rusos declararon, después de, básicamente, Starobilsk, que ahora, si eres civil pero estás cerca de objetivos militares, ya no les importa. No lo olviden. Ese también es el modus operandi de la OTAN, esconderse detrás de la población civil. Por ejemplo, solo para ponerles un caso, los equipos estadounidenses de los Patriot PAC-3, esos Patriot, han estado instalados y ocultos, junto con sus lanzadores, dentro de bloques de viviendas. Ya saben, grupos de bloques de viviendas donde vive población civil. Por eso los rusos no los atacaron, ¿saben? Así es como actúan. Y básicamente ahora, como ya he dicho, la operación militar especial empieza a derivar hacia una especie de... Todavía no es exactamente una guerra, pero sí hacia operaciones de guerra reales. Y si se perjudica a civiles, bueno, la OTAN, porque eso es lo que son las Fuerzas Armadas de Ucrania, la OTAN ataca universidades, escuelas en Rusia, hospitales, bibliotecas y los bloques de viviendas. Les encanta atacar bloques de viviendas, matar allí a civiles. Así que, ¿qué puedo decir? Y sí, hay que tener en cuenta quiénes son los periodistas de Occidente. Son criminales de guerra. Los consejos de redacción de los principales medios de comunicación de Estados Unidos o de Europa Occidental es propaganda goebbelsiana. Lo repito hasta la saciedad y lo seguiré repitiendo. No tienen humanidad. Básicamente, son unas prostitutas. Eso es lo que son.
y no informarán de eso sobre los rusos. Pero sí, digamos que también hay mucho disfrute en el Pentágono y la CIA cuando matan a rusos. Así que, como ya he dicho, si hubieran podido matar a más rusos, lo habrían hecho. Y ahora, si alguien mata a civiles ucranianos, los rusos no lo hacen a propósito. Pero si alcanzan, digamos, ese centro comercial, ahí es donde esconden los restos de su tecnología y sus almacenes militares, en centros comerciales, escuelas, hospitales. Eso es lo que hacen. Sí, sí. Y André, quizá puedas ayudarnos a entenderlo. En paralelo, o en consonancia con los ataques de Rusia contra Kiev, también está el frente de batalla. Y según TASS, las tropas rusas han liberado 11 localidades en su operación durante la última semana. ¿Puedes explicarnos qué está haciendo Rusia en el campo de batalla? ¿Cómo complementa esos ataques contra Kiev y las zonas circundantes? ¿Y cómo encaja todo ello en la estrategia general? La estrategia general consiste en eliminar físicamente la amenaza militar para Rusia. Es una gran estrategia, y eso significa desmilitarizar a la OTAN, algo que en gran medida ya se ha logrado, porque la OTAN no tiene literalmente nada. Quiero decir, si por ejemplo la Fuerza Aérea Francesa o la estadounidense quisieran transferir F-35 o F-15 básicamente a Ucrania, entonces ya saben, hay mucha gente en la Fuerza Aérea rusa a la que le encantaría ocuparse de eso, incluidos, obviamente, miembros de la defensa antiaérea. Pero no lo harán, al menos todavía no. Además, no tienen reservas. Literalmente se han quedado sin munición de todo tipo. Y en lo que respecta a la línea de combate, los rusos no tienen prisa. De nuevo, esta es la estrategia que cualquiera. Hay muy poca gente en Estados Unidos que haya leído la obra fundamental de Alexander Svechin. Strategy is a strategy to this word. It's the strategy of the exhaustion. You literally exhaust the enemy to the point that they run out of. Literalmente agotas al enemigo hasta el punto de que se queda sin nada, incluida la voluntad de luchar, y entonces lo aplastas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y como ya he dicho, los generales estadounidenses o europeos medios, generales modernos, no generales nazis, esos sí que eran buenos en esto, ni siquiera pueden comprender las cifras de bajas ucranianas. Nunca se enfrentaron a nada parecido. Mataron, otra vez, en una especie de suicidio por policía, a 3 millones, la mayoría en la línea de contacto de combate. Y ahora, cuando tienes la situación en la que los rusos ya están semicercando la aglomeración de Drushkovka, Kramatorsk y Slaviansk, y ya hay combates en Drushkovka, da igual dónde se atrincheren. Hay todo tipo de lugares, como la central térmica de Slaviansk, ¿de acuerdo? Es una instalación enorme de hormigón, perfecta para la defensa. Pero da igual. Quiero decir, es solo cuestión de tiempo, y tal y como luchan los rusos, será liberado bastante pronto. Los rusos no iban a precipitarse, van a preservar a su propio personal, pero si fuera necesario, pulverizarán tanto Kramatorsk como Slaviansk. Y después de eso, está la carretera de Barbenkovo, a través de campos. No se puede hacer nada en cuanto a puntos fuertes, ni levantar ningún tipo de defensa defendible hasta Pavlograd y Dnepropetrovsk. Así que, básicamente, la orilla izquierda del Dnieper pasa a estar controlada por Rusia, especialmente cuando todo se coordina. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Todo tipo de operaciones en torno a Orehov, y se trata en cierto modo de adelantar un poco el flanco derecho de las tropas rusas hacia Zaporilla. Eso es todo. Y cuando se observa atentamente el resto, que no son territorios constitucionales de la Federación Rusa, como los 4 oblasts, Kherson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, los rusos están muy metidos en los oblasts de Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk. Y los rusos tampoco van a renunciar a esos. Pero en esta fase serán declarados zonas tampón. Habrá una especie de zona gris, pero habrá gente patrullándolas y asegurándose de que ninguna persona viva allí siquiera decida hacer nada perjudicial contra Rusia. Así de simple. Así que los restos de gente que no son completamente idiotas en los estados mayores de la OTAN saben lo que está pasando.
They can see it, and that is why panic and desperation. Ellos lo ven, y de ahí el pánico y la desesperación. Y de nuevo, no importa. Verá, ese es el punto. Eso es lo que no entendieron. Y la famosa frase de Vladimir Putin de que aún no hemos empezado nada, ahora los rusos empiezan a decir algo parecido. Bien, estratégicamente hablando, sí, esta es la guerra que querían. Ahora tienen que convivir con ella. Y no deberían haber estado matando a civiles rusos, especialmente después de lo que se ha hecho. Ejecuciones masivas, violaciones, esclavitud y tortura en Kursk. ¿Sabe qué? La opinión pública rusa está ahora preparada para acabar con ella. Quieren acabar pueblos sin ello. Es así simple. So it's simple as that. Yeah, that is, and that's a Sí, así es. Y ese giro de los acontecimientos recae exclusivamente en la OTAN. No son las personas adecuadas. Sí, quiero decir, Rusia ha estado, incluso a día de hoy, hablando de intentar ser lo más quirúrgica posible. Pero no se puede. Sí, quiero decir, ¿cómo puede serlo también con esa idea, André, de los escudos humanos? Quiero decir, es absolutamente, no recibe ninguna cobertura en la prensa occidental generalista, el cómo. Well, you have to understand, if you take Atlantic, for example. Bueno, hay que entender que si tomas The Atlantic, por ejemplo, es la publicación más woke, más orientada al colectivo LGBTQ, y odian a los rusos. Los odian con todo su corazón, porque como sabes, la Constitución rusa básicamente prohibirá muchísimas cosas que ellos intentan promover. Así que no desearían nada más que matar rusos. De nuevo, como ya he dicho, esta es la razón por la que Occidente se ha degradado y humillado por completo, y está llegando a deshumanizar a los rusos hasta tal punto que, como ya he dicho, si tomas a cualquiera, un consejo editorial de The Atlantic, CNN, The Washington Post, The Times de Londres, ya sabes, Frankfurter Allgemeine, los propios corresponsales y periodistas preguntan cómo pueden ayudar a Ucrania a matar a más rusos. Por cierto, ha sido acusado en ausencia. He is, by the way, have been charged in the absentia. All of them, almost without exception, could Todos ellos, casi sin excepción, podrían ser perseguidos por el derecho internacional como criminales de lesa humanidad y criminales de guerra, que es lo que son la mayoría, porque no son más que la segunda versión del Ministerio de Propaganda Goebbelsiano. Esta gente es realmente genocida, y esto es lo que entendieron los rusos. No se puede hablar con políticos estadounidenses, digamos, con cualquier senador. La mayoría son maníacos genocidas, ya sabes. Y aparte de eso, son cobardes porque no entienden lo que es una guerra de verdad. Bueno, nadie en Estados Unidos, incluidos los militares, entiende lo que es una guerra de verdad. Solo han probado un poco de eso recientemente, cuando entraron en conflicto directo con Irán. Y aun eso, es solo, ya sabes, lo que está ocurriendo ahora mismo en cuanto a la intensidad de la operación. ¿Qué puedo decir? Siguen sin entender que estamos hablando de un frente de 1.200 kilómetros de largo. El ejército de Estados Unidos sencillamente no tiene los recursos ni la capacidad para manejar algo así. Quiero decir, no tienen experiencia, así que hay muchos malos perdedores, hay mucha gente escocida, hay mucha gente resentida con ellos cuando entendieron que en esencia son principalmente un tigre de papel. Básicamente todo es Hollywood y propaganda. Y cuando ven que sus esperanzas de eliminar el régimen de Putin, como ellos lo llaman, después desmembrar Rusia y seguir consumiendo sus recursos, bueno, son unos idiotas, no conocen la historia militar. No han aprendido nada de ella. Ellos, bueno, vamos. Quiero decir, todavía hay gente, incluso en el ejército estadounidense, que cree que la obertura 1812 la escribió Tchaikovsky por esas escaramuzas a nivel de regimiento en Estados Unidos. El hecho de que el mayor ejército de la historia en aquel momento, con 700,000 hombres, fuera derrotado por los rusos en Rusia durante la campaña de Napoleón, ¿a quién le importa, sabes? Así es como piensan. Así es como piensan. Y ahora, cuando vean la imagen, algunos no podrán soportarlo. No entienden que el ejército estadounidense está obsoleto. Es una fuerza obsoleta y solo sirve para las empresas imperiales, para mantener sometidas, por así decirlo, a todas esas colonias, para luchar contra gente que no puede responder con fuego preciso.
Esto es un juego completamente distinto. Nunca estuvieron preparados. This is completely different game. They never were ready. Great points, Andre. Now, I only brought up Muy buenos puntos, Andrei. He mencionado este artículo de The Atlantic porque hace 40 días, Zelensky declaró que iba a haber un reinado de terror sobre Rusia, que obligaría a Rusia a sentarse a la mesa y a poner fin a la guerra. Eso iba a incluir, por supuesto, todo lo que hemos estado cubriendo, tanto en este programa como tú has estado cubriendo. Todos estos ataques con drones contra Rusia. Y aquí está The Atlantic, hablando de cómo Ucrania iba a atacar aeropuertos civiles con drones guiados por inteligencia artificial para, como has dicho, atacar a civiles. ¿Cómo va esa campaña, Andrei? Porque parece que los ataques de Rusia contra Kiev y su avance en el campo de batalla no hacen más que intensificarse. Da la impresión de que está teniendo el efecto contrario de lo que Ucrania dijo que pretendía y de lo que supongo pretendía la OTAN. Well, there is a bunch of the nincompoops and morons in Y hay un montón de mentecatos e idiotas en los medios de comunicación estadounidenses. La mayoría lo son. Y no entienden que los rusos no son gente con la que convenga meterse. De hecho, su determinación y su odio aumentan. Y si creen que de verdad pueden asustar a los rusos, tengo un puente que venderles, ya sabes. Esta gente es totalmente incompetente y muy inculta. Las élites estadounidenses en general, las élites modernas, son personas muy incultas. No entienden nada de la guerra. Se mueven por todos esos impulsos primitivos, ya sabes. Así que sí, intentad atacar a Rusia por tierra. Lo intentaron en Kursk. Los rusos mataron allí a 80,000 de ellos. Y ahora, bueno, los rusos están planteándose qué hacer con el resto de Ucrania. No lo sé. Pero obviamente esta gente se cree esos cuentos de hadas. These people, they believe these fairy tales. Well, I can tell you there are many in US. Bueno, puedo decirle que hay muchos en el cuerpo militar estadounidense, quiero decir en el cuerpo de oficiales, que creen esos cuentos de hadas. Así que eso le dice lo extremadamente bajo que es el nivel profesional de esa gente, tanto en el plano operativo como en el estratégico. Y seguirán escribiendo todas esas cosas, ya sabe, sosteniéndose solo con palabrería. Es como un famoso proverbio oriental. No importa cuántas veces diga miel, no se le va a endulzar más la boca. Y eso es lo único que son capaces de hacer. De nuevo, relaciones públicas, ya sabe, esa palabrería, cosas que son insultos hirientes y cosas así. La realidad sobre el terreno es que Estados Unidos y la OTAN han sido derrotados por completo en los campos de batalla de Ucrania. Y ahora Estados Unidos también ha sido humillado en Irán. Y todo el mundo lo ha visto. Y no son capaces ni de salir peleando de una bolsa de papel mojada. Eso es lo que son. Y todo esto, ni siquiera puedo describirles la magnitud de esta catástrofe para ellos, porque mucha gente todavía no logra comprenderlo. Pero al menos alguien empezó a decir que esto ni siquiera es Vietnam. Sí, no lo es. Vietnam es un paseo por el parque comparado con lo que ellos ya no pueden taparlo. Porque el acontecimiento y la escala de los acontecimientos tienen carácter histórico. Y esto es el fin del reinado de la civilización occidental. Bueno, eso ya se hizo hace unos años, pero ahora podemos ver sus manifestaciones físicas. Y como ya dije, si echan un vistazo a mi primer libro, escrito hace 9 años, se llama Perdiendo la supremacía militar. Y al principio se habló mucho de él. Y esto es lo que les dije entonces a la gente, que Estados Unidos no es un régimen moderno. Su ejército ha perdido la carrera armamentística y ni siquiera pueden, ya sabe, admitirlo ante sí mismos. Y ahora, cuando se ha vuelto tan evidente, y usted habla de esto, especialmente de lo más importante, el nivel operativo estratégico, donde se ganan las victorias militares. ¿Sabe qué? Después de ver todos, cuando vimos la contraofensiva de 2023, que fue planificada, controlada y dirigida por el ejército de Estados Unidos, el señor Donald y Aguto la planificaron con su grupo de Wiesbaden, y había oficiales estadounidenses presentes hasta el nivel táctico, al mando, incluso controlando el nivel de compañía. Mataron a 200,000 soldados y ni siquiera llegaron a la primera línea de defensa. Esto es todo lo que necesitan saber.
Pero ahora se ha vuelto tan evidente. Estados Unidos no tiene una defensa aérea operativa, no tiene suficientes armas de largo alcance. Bueno, no tiene nada, salvo enormes portaaviones que mueven de un lado para otro. Nadie sabe qué está pasando ahí. Yo no voy a estar, ya sabes, yendo allí. Así que, sí, ningún piloto estadounidense sabe lo que significa operar contra una fuerza aérea y una defensa aérea de primera categoría que no tiene rivales en la historia. Entonces, ¿qué les queda? Bueno, armas nucleares. Eso es lo que hay. Y aún ahí, esa es otra historia completamente distinta, ¿de acuerdo? Es otro avispero completamente diferente. Y como resultado, seguirán haciendo esta propaganda porque sus élites y quienes los poseen, por ejemplo, The Washington Post, sabemos que es un cubo de basura de la CIA. Alguien los posee, ya sabes. El New York Times es, no sé, el FBI o algo así. Todos están conectados, todos están corrompidos, ya sabe. La venalidad del sistema político estadounidense es de otro mundo. Y ahora Estados Unidos ni siquiera tiene fuerzas armadas estadounidenses, tiene fuerzas armadas israelíes, y no tiene un Congreso estadounidense, tiene un Knesset 2.0. Los rusos lo saben, no hay nadie con quien hablar en Estados Unidos. La situación que tenemos en Washington, D.C. es absolutamente corrupta y hay un grupo de incompetentes que ha llevado al país a la ruina. Así que, ¿qué es lo único que les queda? El terrorismo. Sí, probablemente. Eso es lo que hacen realmente bien, matar civiles, cosas así. Y eso es todo, completamente impotentes. Yeah, and I pulled up Andrei Sí, y tengo aquí el libro de Andrei Martyanov, Losing Military Supremacy, Perdiendo la Supremacía Militar. Y quiero enlazar ahora, en realidad, Andrei, con esta historia. Sé que has estado leyendo todos los informes recientes sobre cómo Estados Unidos espera abordar lo que Navy Times llama las dificultades del ritmo operativo, con las que llevan años lidiando, y que la guerra con Irán ha dejado al descubierto. En particular, por supuesto, el reciente fiasco que le ha estallado a la Marina estadounidense en relación con el USS Lincoln. Y está también la propia idea de que Estados Unidos necesita más barcos, incluso más portaaviones. Andrei, háblanos de qué significa esto, esas dificultades del ritmo operativo. ¿A qué tipo de dificultades se enfrenta la Marina estadounidense? ¿Y cómo se refleja esto en la situación general a la que se enfrenta Estados Unidos como supuesto hegemón, no solo en las operaciones en Ucrania como líder de la OTAN, sino también con Irán? Porque como sabes, Andrei, ahora el foco está en la guerra económica. Y me pregunto por qué será. ¿Qué opinas? Porque no tienen medios militares para llevarla a cabo. Han sido derrotados. Así que no. Quiero decir, primero escucha, podemos hablar de Lincoln y de lo que queramos, y quién sabe realmente qué está pasando ahí. Pero sí, evidentemente las cosas van mal. Pero nadie mencionó algo aún más catastrófico. Durante 4 días, el USS Benfold, que creo que es un destructor de la clase Arleigh Burke, Flight 2, estuvo sin energía. Literalmente, durante 96 horas, estuvo a la deriva en el océano, sin nada, sin electricidad, sin aire acondicionado, sin radar operativo ni ningún otro tipo de sensores. Básicamente, era una enorme caja metálica de 10.000 toneladas, con 300 y pico, 320 o los que sean de tripulación, gente encerrada ahí dentro, muriéndose de lo que fuera, sin agua corriente, sin nada. Eso se debe a que la Armada de Estados Unidos, en primer lugar, opera basándose en un concepto operativo completamente anticuado y obsoleto, porque en esencia, nadie que tenga algún tipo de armamento de misiles, e incluso una defensa aérea rudimentaria, teme realmente a los portaaviones estadounidenses. Son los portaaviones estadounidenses los que no pueden acercarse más a la costa, porque serían alcanzados o no digamos ya, Dios no lo quiera, hundidos. Así que la Armada de Estados Unidos se ha visto empujada no opera en tierra, así que literalmente se ha visto empujada al océano. Y están los problemas de mantenimiento tecnológico, que son críticos, especialmente para los buques más antiguos.
You have issues with the flawed design, evidently after Tienes problemas por el mal diseño. Evidentemente, después de lo que fuera lo del USS Ford, Dios mío, fue un desastre tras otro. and you have Y tienes equipos antiguos. Ya sabes, un Lincoln, ¿qué es? Quiero decir, es un buque de 30 años. ¿Te imaginas a 6,000 personas ahí, con el ala aérea, que es algo constante, y que de repente tengan lo que dicen? Dijeron que eran 2,500 calorías al día, lo que necesitas especialmente la gente más joven, con el esfuerzo físico que realizan. Sobre todo la tripulación de cubierta y quienes trabajan en los portaaviones o con los aviones en sus hangares. Probablemente necesitas el doble, ¿de acuerdo? You need probably twice that, okay? And so when you look at this, yeah, it's falling apart. Y así, cuando miras esto, sí, se está desmoronando. Ese fue el resultado de su idea idiota. Hay que entenderlo. Coge a cualquier presidente estadounidense, empezando por Clinton y a sus administraciones. Es un grupo de abogados, pseudocientíficos políticos y gente mayor que no ha servido ni un solo día con uniforme. Y aunque lo hayan hecho, no entienden las armas modernas. Conocen ese, ya sabes, disco rayado de que, sí, los portaaviones representan, ya sabes, proyección de poder. Sí, pueden proyectar poder contra Venezuela. Venezuela se dedica a vender a sus presidentes. ¿De acuerdo? Is in the business of selling their presidents, okay? So they need aircraft carriers need there to just, for the Así que necesitan portaaviones, solo para que, yo que sé, un helicóptero recoja a otro presidente más al que van a vender a Estados Unidos. En lo que respecta a los países serios, especialmente los que sí disponen de armas antibuque, no sirven para nada. Son objetivos enormes, pesados y prestigiosos. Y obviamente, cuando miras eso, no estoy seguro de poder decir que Irán tenga misiles antibuque tan potentes y tecnológicamente avanzados, algo al nivel del Onyx, claro. Pero Siria tenía antes el Jack Hunt, que es la versión de exportación del Onyx. Es un misil supersónico, limitado a un alcance de 300 kilómetros. Pero, si tienen el Onyx, alcanza los 1,000 kilómetros y puede volar en enjambres que se comunican entre sí. La nueva moda llamada IA son redes neuronales, básicamente. call it AI, it's neural networks essentially, that's what it is. And they are Eso es lo que son. Van a Mach 2,5. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta armada? ¿Qué? ¿Quieres poner a sus 6,000 marineros y aviadores al alcance de esto? Y, Dios no lo quiera, si es una oleada, te alcanzan y te hundes o ardes, como ya ha ocurrido antes, por ejemplo con el Enterprise y el Forrestal, incendios y cosas de esa naturaleza. Y ni siquiera han sido alcanzados. Aquí tendrías, aunque solo fueran 2 Onyx, cada uno con 300 kilos de explosivos de alta potencia, llegando a tu... No es bueno, ¿de acuerdo? Dejémoslo así. Y esto es lo que está pasando. Lo único que saben hacer es poner los aviones en cubierta, cargarlos con lo que les quede, con todos los HADAM y los CHASM, lanzarlos y ya sabes, esperar y rezar para que se consiga algo. launch it and hope and pray that something will be accomplished. Well, yeah, they blow up some Iranian. Bueno, sí, hacen saltar por los aires algunas instalaciones iraníes, incluidas instalaciones civiles. Pero Estados Unidos no tiene suficientes TELAM, misiles de ataque terrestre Tomahawk, ni JASM. Sus reservas se han agotado hasta tal punto que Estados Unidos, en esencia, no puede librar ninguna guerra, aunque nunca pudo. Toda la planificación operativa de la llamada Operación de Armas Combinadas nunca fue más allá de probablemente un máximo de 45 días, 2 meses. Así es como planifican. Después de eso, todo debería encajar por sí solo, y la democracia, es decir, el capital básicamente especulativo, empieza a celebrar el logro. Pero el problema es que no pueden hacerlo. No saben lo que es el sostenimiento real. No pueden sostener nada demostrado. They cannot sustain anything, and that has been demonstrated. Yeah, Sí, quiero decir, los fallos son sencillamente enormes, André. Y también demuestra una enorme sobreestimación por parte de estos llamados, como tú los llamas, aficionados. Creen que son mucho más quizás astutos y mucho más poderosos de lo que realmente son. Porque cuando miro esto, André, cuando veo lo que informó la Armada de Estados Unidos, que la pérdida de energía en ese destructor que mencionabas, el Bamford, significó que se quedaron sin retretes que funcionaran, sin aire acondicionado, en el mar de China Meridional,
nada menos. Es un lugar muy caluroso. Hot. Es horrible. No puedo imaginar lo que ellos... Agua potable, sin agua potable durante 4 días. Y ningún comentario sobre cómo se gestionaron los residuos en medio de todo esto. Ya sabe, es un desastre absoluto. Y ahora, el US George Washington, que tiene sus propios problemas, ha salido de la región de Asia-Pacífico y está ahora en el llamado Teatro de Asia Occidental, el Teatro del Golfo Pérsico. Pero la presencia naval en Asia-Pacífico, que se supone que es la prioridad número 1 de Estados Unidos frente a China, prácticamente ha desaparecido. Ya no está allí, porque tuvieron que trasladar el USS George Washington, con sus propios problemas internos, a este teatro, donde tienen que mantenerse, no sé a cuántos kilómetros, a miles de kilómetros de distancia, para imponer este bloqueo. ¿Qué opina de todo esto? Sobre todo ahora que Irán habla con mucha seguridad, incluso de que responderá militarmente a la guerra económica. Algo que, por supuesto, no se había hecho normalmente antes del 28 de febrero. ¿Qué piensa? Bueno, es decir, Irán ha salido victorioso aquí en lo militar, porque de entrada, Estados Unidos es realmente bueno encontrando excusas y organizándolo todo como si no hubiera perdido, pero perdió estrepitosamente en lo militar, y una vez más fue humillado. Y sí, luego está lo económico. De acuerdo, claro. Irán ha vivido bajo todas esas sanciones económicas durante, ¿cuánto? 46 años. Así que hay una gran diferencia. Y por eso, hoy, el ministro de Exteriores, Araghchi, afirmó que presentó la lista de esas sanciones increíbles. Obama, en 2012. Dios mío, sanciones devastadoras. ¿Cómo pueden devastarlo? Bueno, sí, no intento pintar aquí un panorama de color de rosa. Irán sí tiene problemas económicos, no hay duda de ello. Y está el problema de la hiperinflación, del rial y de cosas de esta naturaleza. Pero aquí está la diferencia. Y ya se ha confirmado. En primer lugar, ahora tienen a Rusia y a China de su lado. Su régimen de sanciones se ha roto. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y la gravitación de Irán hacia Europa occidental. En Teherán hay mucha gente liberal y prooccidental, pero creo que ahora han aprendido la lección, que en esencia, los rusos, por ejemplo, suministran bastante crudo para las necesidades iraníes de ocupación. Y por supuesto, existe una línea de comunicación entre Rusia e Irán. China proporciona cosas, así que ya no es tan fácil como antes. Y aún entonces Irán lo sostuvo, ¿sabe? Así que esta es una configuración distinta, un acuerdo diferente, y tendremos que esperar y ver. Pero obviamente, el llamado recurso a todas esas sanciones económicas es la constatación de la derrota militar. Estados Unidos, literalmente, no tiene con qué combatir. Quiero decir, todavía pueden lanzar algunos F-18, ya sabe, o incluso F-35 con algunas bombas de caída libre o los Hojadam que les queden, lo que tengan los chicos para eso, ya sabe. Necesitan entrar en el espacio aéreo iraní y no lo sabemos. Sobre eso, estamos completamente a oscuras. Sea lo que estén restaurando o suministrando realmente en materia de defensa aérea en Irán, está claro que tienen medios para defenderse. Y ahora, desde luego, nunca han podido destruir la capacidad iraní de producir misiles. Así que tienen alcance si necesitan atacar Europa, por ejemplo, solo por hacerlo. Pero principalmente, hay que entender que hay otro factor que se está desarrollando allí. No sé hasta dónde llegará, pero realmente es un circo. Ahora Turquía e Israel están casi a punto de saltarse a la yugular. Dios mío. Así que Irán también tiene ahora cierta conciencia de su posición en la región. Hay que entenderlo. El reinado de esas monarquías del Golfo, ya saben, esas ciudades y pueblos falsos como Dubái y todo eso, se ha acabado. Se ha acabado. Están destinados a inclinarse ante Irán, porque Irán sabe que ahora es la superpotencia original. Así que el resto es solo cómo se va a organizar todo y cómo Estados Unidos será expulsado por completo del Golfo Pérsico. Y mucha gente no entiende, una vez más, que allí había 13 bases estadounidenses. Todas han desaparecido. Así que esto es una catástrofe, ¿de acuerdo?
Y entonces, ¿qué puedo decir? Vivimos en un mundo extraño. De verdad, es algo de una escala histórica inimaginable. It's really something on an unimaginable historic scale. Many people simply cannot comprehend what is happening, but what Mucha gente sencillamente no puede comprender lo que está ocurriendo. complete demolition of Pero lo que acaba de pasar en los últimos 5 años ha sido la demolición completa de Occidente en su conjunto y dejarlo en evidencia por lo que es: sociedades en descomposición, ruinas económicas. Estados Unidos acaba de alcanzar un enorme hito: $40 billones de deuda nacional. Así que no saben gobernar países, no saben controlar nada ni gestionar nada, porque lo que tienes es el resultado de todo tipo de élites degeneradas que engendran una descendencia todavía más degenerada. Son abogados, son algunos politólogos, son gente de pizarra. they are whiteboard, people, and many people think that the powers that be, let's say Rothschild. Y mucha gente cree que los poderes fácticos, los Rothschild o quien sea, ya saben, esa gente, el dinero de toda la vida que realmente gobierna el mundo, son inteligentes. No, no entienden nada del mundo real. Saben cómo ganar dinero y elegirán a personas como, ya saben, alguien dejó una publicación en el foro de mi blog diciendo: sí, ya sabes, el FEM, el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab y todo eso. Si me dan $200 mil millones, de acuerdo, podré seleccionar a la persona más tonta y más venal que encuentre. Para mí no hay ningún problema, porque así de estúpida es esa gente. Cuando eliges a alguien como Macron o Friedrich Merz, el problema, si necesitas a alguien que dirija el mundo por ti, es que no tienes a nadie inteligente. Tienes ahí a un montón de cretinos que venderían a su propia familia o lo que sea, y a desviados y a todo tipo de gente que mentalmente no está bien, ¿vale? Que no es normal. Y, como resultado, si crees que eres listo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a elegir a gente que sea lista, que mantenga algún tipo de orden? Pues no, no. Esta gente es igual de tonta que sus marionetas, las que eligen. Y como resultado, esto es la implosión de todo el maldito tinglado. Y ahora, de repente, también empieza a quedar claro que la mayor parte de esta riqueza es riqueza virtual. Quiero decir, es como, sí, Elon Musk tiene $1 billón. Sí, que intente convertirlo en efectivo. Elon Musk is $1 trillion. Yeah, let him cash it. Let's see what's going to happen when he will come and cash it. I mean, people. Veamos qué va a pasar cuando venga a cobrarlo. Quiero decir, la gente todavía cree en estas chorradas de Wall Street, en estas burbujas, ya sabe, de nada. Y Occidente produce hoy algunas cosas muy importantes. Pero aparte de eso, quiero decir, si se fijan en los 14 puntos que escribió Jeffrey Barnett en 1992, en Parameters, del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, cuando el ejército estadounidense pensaba con claridad, ya sabe, entendía algunas cosas, escribió 14 razones por las que Occidente era dominante. Si repasa esos 14 puntos, a día de hoy, Occidente no cumple 12 de ellos, que son críticos. Es muy interesante. Es como cuando marca casillas. Lo haría en el 92, y ahora ya no está. You would do it in 92, and then now it's gone. The only thing they have some kind of the control of, and even that is not. Lo único sobre lo que tienen cierto control, y ni siquiera eso es ya un hecho, es el sistema financiero. En términos de liderazgo moral, el mundo ama a Occidente en su conjunto, ya sabe. Y luego empiezas a mirar lo productivo. En términos de la carrera armamentística, que es crucial, la han perdido. Controlan el espacio aéreo. No lo controlan. Obviamente, siguen siendo el mayor productor. Pero mire a Rusia, mire ahora a China, y empiezas a verlo y dices, sí, el principal consumidor de productos terminados. Ya no. Europa será pobre. Se está empobreciendo y será aún más pobre. Y de eso se trata, un cambio histórico de una escala inimaginable. That's the whole thing. Historical change of unimaginable scale. Yeah, I agree with you. We definitely are. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sin duda estamos ahora mismo en esa ola de cambio histórico. Y lo que ocurre, André, ¿cuándo? Esta es la respuesta de Abbas Araghchi a las contundentes operaciones económicas de Donald Trump. Volvió a publicar algo de Barack Obama de 2012, cuando su entonces vicepresidente Joe Biden dijo: estas son las sanciones más paralizantes de la historia de las sanciones, punto. Eso fue durante la administración Obama contra Irán, y Araghchi la repasa.
Las sanciones de hace 14 años fracasaron. La máxima presión hace 8 años fracasó. La rendición incondicional hace 5 meses fracasó. Hoy, la operación económica más contundente de la historia está condenada al fracaso. Esta película ya la hemos visto. El mismo toro, distintos matones. André, ¿qué ocurre cuando la guerra económica y todas estas otras medidas, porque mencionaste que Estados Unidos y la OTAN, sí, pueden matar a civiles, pueden imponer estas sanciones, que también matan a civiles a su manera, según de qué estemos hablando, no logran conseguir exactamente lo que Estados Unidos quiere como potencia hegemónica? Es decir, deshacerse de un país como Irán, como dijo Bessent, llevar a cabo un cambio de régimen. ¿Qué pasa cuando todas estas medidas siguen fracasando? Ahora estamos en un punto en el que la administración Trump está rebautizando una política contra Irán que lleva décadas y décadas en marcha, desde 1979, como si fuera una gran ofensiva devastadora. Pero supongo que me gustaría que explicaras a la audiencia qué significa que Estados Unidos, sí, pueda causar daño a la gente corriente, lo cual es deplorable para cualquiera que tenga conciencia, pero no pueda conseguir lo que quiere. Eso ya ha pasado. Sí. It's already happened. It's already happened. And some people started to go. Ya ha ocurrido. Y sí, algunas personas incluso han empezado a decir, y es cierto, que la operación militar especial y la guerra de Irán son en esencia eslabones de la misma cadena. Llevo años hablando de ello, de hecho. Y no solo de Irán, sino de que iba a ocurrir esto, que intentarían hacer lo que fuera para preservar el imperio. Estados Unidos tiene que volver al hemisferio occidental y tiene que hacer un examen de conciencia. Podría ser muy doloroso e incluso podría ser sangriento, pero Estados Unidos ya no tiene recursos para fingir que es lo que fue. En esencia, fue gloria robada después de la Segunda Guerra Mundial, porque la principal lucha no la llevó a cabo Estados Unidos. Fighting was not done by the United States. The issue was decided in Europe, and so la cuestión se decidió en Europa. Y Estados Unidos, como salió de la Segunda Guerra Mundial en una situación increíble, era responsable de la mitad de la producción mundial en aquel momento. Pero Europa, por mucho que intenten jugar con Europa, no se podía hacer nada por Europa, porque ahora hay muchísimos procesos irreversibles. Tanto la decadencia económica como, bueno, quizá conserve algún tipo de valor como destino turístico. A menos que, por supuesto, acaben como Francia, el sur de Francia. Ninguna persona normal va a Marsella ni a sitios así. Y eso es todo. No puede mantener su nombre en su forma actual. No puede. Simplemente no tiene recursos. No puede reindustrializarse como estaba previsto, básicamente. No saben cuál es el plan de la administración Biden. La administración Trump no puede hacer nada al respecto. Construyen algunas cosas, pero eso no es reindustrialización. Y por eso hay todo tipo de problemas. Además, Estados Unidos sencillamente no tiene recursos para hacer nada al respecto. Así que tendrá que volver a sus propias costas. Europa será pobre, pero históricamente muy importante. La masa continental euroasiática, el resto de ella, ya veremos cómo evoluciona. Saben, ahora es muy difícil predecir en detalle qué puede ocurrir más adelante. Pero es lo que hay. Quiero decir, la derrota está ahí. Simplemente, como ya he dicho, en términos históricos, es instantánea. 5 años no son nada en términos históricos. ¿De acuerdo? 5 years is nothing in historic terms, okay? And so we are in the arrangement phase. Y estamos en la fase de acordar cómo se hará, cómo Rusia llegará a un arreglo con Estados Unidos, o mejor dicho, cómo Rusia obligará a Estados Unidos a aceptar lo que ha ocurrido. Y ahora Irán es simplemente, ya sabes, un añadido. Básicamente es la guinda del pastel. Eso es, ¿de acuerdo? Así que no sé. La administración Trump, vamos, por favor. Quiero decir, la venalidad de Washington D.C. es increíble, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pueden hacer? Nada. Y Trump en realidad no puede hacer nada. Es completamente incompetente y ahora es un hombre con un deterioro mental. Y no voy a entrar en sus cualidades morales, ni en la falta de ellas, ni en otras cuestiones. Mira la panda de aduladores y la panda de aficionados que tiene en su administración. Es patético, de verdad.
it's pathetic, really. Yeah, and there's Sí, y aún quedan 2 años más, Andrei. Sí, claro. Yeah. and yeah. Keep it Traicionó al país, traicionó a la gente que votó por él. voted for him. Oh well, and that's part. It seems to be par for the course. We had, Bueno, y eso parece ser la norma. Tuvimos aquello de, ¿qué? Biden 2020 iba a ser el regreso a la normalidad, ¿no? El regreso a la normalidad con Biden. Obama se suponía que era esperanza y cambio. Trump, MAGA. Y luego, otra vez. Todo parece girar en torno a la misma mierda. Y entonces, sí, eso es lo único que son capaces de producir. Mierda. Yeah, that's what the only thing they are able to produce is BS. Eso es. Thing. And you have countries like Iran. Y tienes países como Irán, Rusia y ahora China, que, no sé si viste los últimos datos de las encuestas, Andrei. China tiene ahora un prestigio en todo el mundo sencillamente increíble. Bueno, sí, claro. Oh yeah, of course. They are the basically world. Básicamente son el taller del mundo, obviamente. Y hacen muchas cosas, sí. Los chinos sin duda tienen muchas cosas que hacer. Y ayer, creo que no fue Wang Yi, creo que fue alguien de China, publicaron que no nos importan vuestras sanciones. A nadie le importan las sanciones. A nadie le importan un carajo. Care about your sanctions. Nobody cares about sanctions. Nobody gives a damn. No, and countries all over No, the world. y países de todo el mundo, desde Canadá hasta Alemania, incluso en estos países occidentales, Andrei, dicen tener una opinión más favorable de China que de Estados Unidos. Es un cambio enorme. It's a major shift For happening. them, China is a market they hope to. Para ellos, China es un mercado que esperan utilizar para sobrevivir. No va a ocurrir. A los chinos tampoco les interesa. Les interesa que se transfiera cierta tecnología. Pero de nuevo, la cuestión aquí es que Europa tiene que ser solo un mercado. Y esa era toda la idea detrás de la BRI, la iniciativa de la franja y la ruta. Hay un problema. Ahí es donde los chinos calcularon mal. Pensaban que la riqueza de los países europeos crecería. En realidad, no está creciendo. Está disminuyendo enormemente. Y como resultado, el poder adquisitivo disminuye enormemente. Y será mucho peor. Pero espere, miran los mercados del sudeste asiático. Allí hay todo tipo de dinámicas diferentes. Asia, there are all kinds of other dynamics there, you know, Right. into, Iran. Irán. yeah. And Remeis estabruces están satisfechos y saben a lo que han conseguido. accomplished. Well, Andre, it was great to be with you. I want to make sure everybody Bueno, knows Andrei, your ha sido un blog, placer estar contigo. your page, Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu blog está en la descripción del vídeo, abajo, para que puedan encontrar allí todo tu trabajo. Y todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a impulsar el programa en el algoritmo de YouTube. for this, Quiero darte las gracias, Lakevac, por este generoso super chat. Y también quiero agradecer a todos los que han visto el programa y a todos los moderadores del chat. No os perdáis mañana, sábado, a las 2 de la tarde, hora del este, 8 de la tarde, hora central europea, una retransmisión con Elika Magnier. Estaré con él el 22 de agosto, a las 2 de la tarde, hora del este. Muy bien, todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Todas las formas de apoyar este programa están en la descripción del vídeo, debajo del blog de Andre. Después de echarle un vistazo, podéis apoyarme de la forma que queráis, si podéis, Patreon, Substack y mucho más. Cuidaos. Adiós. Until next time, take care. Bye bye.